Amados hermanos, es un gozo para mí estar aquí con ustedes una vez más. Hace 2 años, ¿no? Ya de la última vez, volver a compartir con ustedes y tener el cálido recibimiento que nos han brindado, no lo tomamos como poca cosa. Gracias a todos ustedes que nos han dado palabras de aliento y que nos confirman, que oran por nosotros, que nos ven entendiendo los tiempos, los sermones. Sabemos que a veces ustedes han escuchado nuestros sermones varias veces, los ponen en la iglesia, quizás han oído hasta el que voy a predicar ahora también, pero Pablo decía, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, y es una salvaguarda para nosotros estar anclados en las gloriosas verdades, sobre todo las que tienen que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora que vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a pedirle al Señor que venga y se acerque a nosotros en su misericordia, en el ministerio de su palabra. Oremos. Padre, nosotros hemos cantado alabándote por tu gracia y suplicándote con cánticos que derrames lluvias de gracia. Y es porque por nosotros mismos no tenemos lo que se necesita para salvación, pero tampoco ni para escuchar tu palabra debidamente, ni para predicar tu palabra debidamente. Y como tú eres la fuente de toda bendición, queremos juntos pedirte que nos bendigas a través de tu palabra en esta noche. Que tú vengas y con poder nos hables a cada uno, que ninguno pueda quedarse sin ser alimentado por el cielo. Envía tu maná celestial, oh Padre, y concédenos poder como resultado ser salvos y vivir para tu gloria. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, pero queremos aprovecharla porque tú vengas y desciendas y nos bendigas. En Cristo, que tu Hijo, que te lo pedimos. Amén. Bien, sola gratia o solo por gracia. Hemos estado considerando o celebrando aquellas verdades grandiosas de la Reforma, aquellas verdades que fueron rescatadas de entre los escombros que habían en la oscuridad de la Edad Media. Y reformadores como Martín Lutero y otros pudieron, al estudiar las Escrituras, encontrar estas verdades que ya estaban allí. Desde que el Señor nos dio las Escrituras, estaban allí para nosotros ver las buenas noticias del Evangelio. Y ayer estuvimos considerando la ley de Dios y viendo cómo es la palabra de Dios lo que nos da precisamente la guía para nosotros encontrar a Cristo y el camino para nosotros vivir para su gloria. Es solamente por la palabra de Dios, sola Escritura. Pero también nosotros queremos proclamar, anunciar, rescatando esa verdad de la Reforma, de sola gratia, de que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Me imagino que aquí será igual como en República Dominicana, donde los periódicos contienen muchos anuncios y comerciales promocionando sus productos. Y hay cosas que uno puede ver y nos llaman la atención, y hay otras que uno ve que realmente uno dice, esto no es para mí. No me interesa esas ofertas que tienen, porque aunque estén ofreciendo ese vehículo con tanto % de descuento, ese precio no es para mí. No importa que me digan que tienen un 20% de cashback, yo no tengo el dinero para comprarlo, de manera que hay anuncios y comerciales que yo paso rápidamente, no me interesa. En ocasiones los comercios rifan vehículos, no sé si aquí también lo hacen, allá hacen eso, es una manera también de promocionar sus comercios. Y yo no necesito necesariamente el vehículo, pero si al comprar en el supermercado me dan uno de esos boletos, yo pues lo echo en la urna, bien, si sale bien. Yo tengo el privilegio de conocer a alguien que se ganó un vehículo así. Eso es lo más lejos que yo he llegado. La primera forma es algo prohibitivo para mí, o sea, son precios que yo no alcanzo, veo el anuncio, no me interesa. La segunda forma es tan improbable que uno se gane uno de esos vehículos que también uno entra hasta el boleto con incredulidad. Uno lo llena por llenarlo, pero uno sabe que no se va a ganar nada. Ahora, ¿se imaginan ustedes que la salvación fuera así?
que la salvación fuera algo que nosotros viéramos y tuviera un precio tan alto, tan alto, tan alto que uno dice eso no es para mí. O que fuera algo tan escaso que fuera para una o dos personas que tengan la suerte de conseguirlo, que uno también diga eso no es para mí, yo nunca me voy a ganar eso. Qué triste, qué tragedia. Estaríamos sin esperanza prácticamente ante un gran problema de que necesitamos la salvación y no la podemos adquirir. Pero yo tengo buenas noticias hoy. Y es la noticia de que la salvación que Dios anuncia en el Evangelio es gratuita. Es solamente por gracia. Y para eso yo quiero compartir con ustedes un versículo en Romanos 3:24. Y quisiera que abrieran sus Biblias allí en Romanos capítulo 3. Y quisiera leer el texto desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Pero mi texto principal para cuando lleguemos allí será el versículo 24. Y dice así el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pero mi texto es el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cuando estuvimos celebrando el domingo de la Reforma en nuestra iglesia, yo prediqué un sermón titulado El libro de Romanos y la Reforma Protestante, mostrando cómo Dios usó el libro de Romanos para llevar a cabo esta labor que ocurrió en la historia. Y veíamos en esa ocasión en nuestra congregación cómo es un libro muy especial, Romanos, un libro que Dios ha querido usar de manera especial. Pero aquí tenemos, en opinión del mismo Lutero, en esta sección, estos versículos del 21 al 26, él llama ese párrafo la cuestión más importante de toda la Biblia. Es una declaración fuerte, de llamar a esa porción la más importante de toda la Biblia. Un gran comentarista de la Epístola a los Romanos dijo que esta sección es el centro y corazón de Romanos. Martin Lloyd-Jones, por su lado, dijo que esta sección es el acrópolis de la Biblia y de la fe cristiana. Y Leon Morris, otro comentarista, dijo posiblemente el párrafo más importante jamás escrito. John Piper predicó muchos sermones, una serie de toda la epístola a los romanos, y a esta sección él lo llamó el Monte Everest de la Biblia. De manera que estamos ante una sección crucial de la palabra de Dios. Y yo quisiera ver tres cosas con ustedes en esta porción. Y lo primero es mostrarles cómo este versículo nos ofrece un resumen de la salvación en el término justificación. O sea, lo primero que quiero mostrarles es el resumen de nuestra salvación, la justificación por la fe. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso resume nuestra salvación. Es como si al decir que somos salvos, para describir lo que es ser salvo, basta con decir que somos justificados delante de Dios. La salvación abarca mucho más. La Biblia tiene muchas cosas que decir acerca de nuestra salvación, como el nuevo nacimiento, el hecho de que fuimos adoptados en la familia de Dios, que fuimos llamados a Cristo, santificados, que seremos glorificados. Todo eso es parte de nuestra salvación. Pero es como si Pablo se quisiera enfocar en el aspecto central,
en el meollo mismo de la salvación. Y él dice, fuimos justificados. Fuimos justificados. En ese acto divino encontramos y tenemos la gran solución al gran problema o al problema principal que tiene el hombre, que es el pecado. El Salmo 130 levanta una pregunta importante en el versículo 3 cuando dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Si tú te fijaras en nuestros pecados, ¿quién estaría bien? Pero el versículo 4 nos ofrece una solución gloriosa. Pero en ti hay perdón para que seas temido. El perdón de Dios. Hay perdón. Y lo que el apóstol Pablo argumenta en el libro de Romanos es que el hombre es culpable. Pablo demuestra en los primeros 3 capítulos del libro la culpabilidad del hombre, de la humanidad. No hay quien no salga culpable delante de Dios. Si vamos a juicio, saldríamos culpables. Y la solución de ese problema no está en nosotros, sino solamente Dios. Dios puede salvar. Necesitamos una justicia que nosotros no tenemos y que no importa cuántos años vivamos tratando de ser buenos y de ganarnos el favor de Dios, nunca lo lograremos. Entonces quedamos sin esperanza en nosotros mismos para que nuestros ojos se dirijan al cielo y clamen por misericordia. Y es ahí donde entran las buenas noticias del Evangelio. Cuando Pablo dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, que fue el pasaje que Dios utilizó para obrar en el corazón de Martín Lutero precisamente. La solución al problema que tenemos con la justicia de Dios no es nuestra justicia. La solución es la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Cuando Lutero vio ese texto, Lutero al principio no lo entendía. Y él dice, si Dios me está exigiendo una justicia perfecta que yo tengo que vivir aquí en la tierra, estoy perdido. Pero no, cuando después comprendió qué es lo que el texto está diciendo, él encontró la gloria. Es como si hubiera ido al paraíso, dijo él, porque precisamente encontró aquella verdad que le permitía descansar en Jesucristo. Él se está hablando de una justicia que no es la suya, no es de una justicia que él tenía que lograr, sino la justicia que es dada por Dios, la justicia misma de Dios que alcanzamos por la fe. De manera que la justicia de Jesús es la solución provista por Dios para que nosotros seamos salvos. La justicia de Jesús puesta en nuestro expediente, y con eso nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y ser encontrados inocentes. Dice Colosenses 2:13, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Has terminado tú de pagar una deuda grande? ¿Has terminado tú de pagar una deuda que tú duraste mucho pagando? Y finalmente cuando te dan el comprobante de que hiciste el último pago, ¡ay, qué alivio! Bueno, aquí está diciendo, nosotros teníamos una deuda imposible de pagar y Dios la pagó por nosotros mismos. Y tenemos el documento, se canceló el documento de deuda que consistía en ese decreto contra nosotros, que nos era adverso, y fue clavado en la cruz. Qué bendición tenemos nosotros en la buena nueva, la buena noticia del Evangelio, de que somos justificados, nuestros pecados son perdonados, la justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta. Nuestra justificación, amados hermanos, es tan firme y es tan estable como son los méritos del Señor Jesucristo. Ustedes no lo oyeron.
Si nosotros tuviéramos una comprensión de eso que yo acabo de decir, estaríamos saltando de gozo y de alegría. Yo dije que nuestra justificación, el estar en una relación ya correcta con Dios, es tan firme y tan estable como los méritos de Jesucristo. Ahora sí. Los méritos de Jesús, ¿cuánto valen? Son aceptables siempre para Dios el Padre. No hay nada que deleite más a Dios el Padre que los méritos de su Hijo Jesús. Y nuestra justificación es tan firme y estable, tan aceptable delante de Dios el Padre como los méritos de Jesucristo. Impresionante. Y como Cristo nunca perderá sus méritos, conclusión, nosotros no perderemos nuestra justificación. ¡Wow! Es por eso que para mí fue inolvidable escuchar a Jerry Bridges, que estuvo en nuestro país pocos meses antes de él morir. Y yo estaba traduciéndole como estaba traduciendo anoche a nuestro amado hermano acá. Y yo por poco me detengo mientras él estaba predicando. Porque en un momento, hablando de la justificación, él decía: hermanos, en el cielo nosotros no seremos ni una onza más justificados de lo que somos ahora. Yo quería detenerme allí y decir: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Ni una onza más justificados que lo que somos ahora. Nuestra justificación no puede ser más perfeccionada, porque la justicia de Cristo es perfecta. ¿Saben ustedes lo que es ser declarados justos por Dios? Eso significa que nosotros somos declarados inocentes delante de la justicia divina por adelantado. Es como si Dios nos estuviera llevando al día del juicio, y allí estás tú para dar cuentas de tu vida completa, y tú esperas por todo lo que tú sabes que tú has hecho contra Dios, por todos los pecados que tú has cometido contra Dios, todas las transgresiones de la ley de Dios que tú has hecho, todas las veces que tú has dado las espaldas a Dios, todas las veces que tú has pecado por omisión, porque no has hecho lo que tú debiste de haber hecho. Consciente de todo eso, porque cuando llegues a la gloria, será el momento en que tú más conscientes estarás de todo lo que tú hiciste contra Dios y su justicia. Y en ese momento tan consciente de toda tu pecaminosidad en vida, en ese instante Dios te recordará que tú fuiste justificado por la sangre de Jesucristo y que por tanto eres inocente. De antemano ya tú sabes cuál es el veredicto de la eternidad, del día del juicio: inocente, en virtud de la justicia de Jesucristo. Y eso, hermano, nos debe llenar de paz y de tranquilidad. El mismo juez nos ha dicho que en la eternidad seremos declarados inocentes, porque ya fuimos declarados inocentes en la corte divina. Ahora, por gracia, sabemos cuál será el veredicto, y Dios es inmutable y su declaración es inmutable. En el día del juicio no se escuchará un veredicto diferente. Dice Romanos 8:1: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no la hay. Y por eso es que la palabra no dice que tendremos vida eterna, tenemos vida eterna. Dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ya tenemos vida eterna. Es por eso que Tomás de Aquino decía que la gracia es un comienzo ciertísimo de la gloria que está en nosotros. Ya es una gloria. Y Jonathan Edwards lo decía de otro modo. Él decía: la gracia no es más que la gloria comenzada, y la gloria no es más que la gracia perfeccionada. Ya esa gracia es nuestra, pero será perfeccionada. ¿Quién pues acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Tráiganme todas las acusaciones que ustedes digan.
Y por eso Lutero decía, es verdad. Todo eso que el diablo dice que yo soy, es verdad y más todavía. Y es peor todavía. Pero ya Dios me justificó. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y así la palabra justificación aquí resume lo que Dios ha hecho por nosotros, por gracia en la salvación. Pero en segundo lugar, ese versículo nos muestra cuál es la base de nuestra salvación. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? Dice el texto que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. De manera que, ¿en qué está basada? ¿Qué sostiene esa justificación, esa salvación? ¿En qué se sostiene? Porque hay cosas que penden de un pequeño hilito. Pero nuestra salvación no es así. Nuestra salvación es sólida, es segura, es firme. ¿Por qué? Porque está basada nada más y nada menos que en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es en nuestros méritos. Nuestros méritos se quedan cortos. Nosotros tenemos ese pecado, esa es nuestra contribución a la salvación, el pecado. No es por buenas obras, no podemos llenar lo que la justicia de Dios exige. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, que fue lo que vimos ayer en el mensaje de la palabra. Pero por eso dice, por las obras de la ley, ningún ser humano. No, pero a lo mejor 2 o 3. No, ningún ser humano, nadie se va a salvar por las obras. La base de nuestra salvación es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 24 que Dios nos declara justos en base a la redención que es en Cristo Jesús. Es un beneficio completamente inmerecido. Y aquí entra lo que se debatió durante la época de la Reforma. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? La Iglesia Católica decía que la base era nuestra justicia intrínseca o personal. Al yo ser bautizado, la Iglesia Católica decía y dice, la justicia de Dios es puesta en mí. Y ya esa justicia viene a ser mía real en mi obrar diario. Y yo hago buenas obras. Dice Sproul, este siervo de Dios que explica las cosas complicadas de manera sencilla. Él decía, el punto de vista católico romano se conoce como justificación analítica. Esto significa que Dios declara a una persona justa cuando bajo su análisis perfecto encuentre que es justa, que la justicia es inherente a ella. La persona no puede tener esa justicia sin fe, sin gracia y sin la ayuda de Cristo. Sin embargo, en el análisis final, verdadera justicia debe estar presente en el alma de una persona antes de que Dios le declare justa. O sea que tiene que haber justicia real para que Dios me pueda declarar justo, es lo que dice la doctrina católica. Pero el punto de vista bíblico y reformado es que la justificación es sintética. ¿Y qué significa eso? Es sintética porque cuando Dios declara a una persona justa ante Él, no lo hace porque encuentra esa justicia de manera inherente en la persona, sino porque una justicia externa a ella es puesta en su cuenta, que es precisamente la justicia de Dios. Por eso cuando Lutero descubrió Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe, él vio la gloria. Esa es la justicia que precisamente nos anuncia el Evangelio. Por eso un puritano, William Jenkins, dice que la justicia, la gracia, no es nativa, sino donativa. La gracia no es nativa porque no es nativa de nosotros, es donativa porque nos es dada. ¿Ven? No es algo inherente en mí. Dios no está viendo algo mío. Dios pone lo de Cristo en mí, que es muy diferente. Y me fascina la forma como el apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3. En el versículo 9 él dice,
que Él quiere ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, que era lo que Él se estaba esforzando a hacer como un buen fariseo, ¿verdad? Él quería ser tan buen fariseo que él trataba de esforzarse y ganarse el cielo. Dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Ven? Es la justicia de otro, es una justicia externa a mí, no es una justicia que yo logro por mis obras. Y ahora explico algo que Sproul nos recuerda también de cómo fue el proceso de pensamiento de Martín Lutero. Martín Lutero llegó a decir cómo el cristiano, después que es justificado por la gracia, al mismo tiempo él es justo y pecador. Nosotros somos justos y pecadores al mismo tiempo. Pero dice, no somos justos y pecadores en el mismo sentido, porque no tendría sentido. Él dice, somos justos y pecadores en sentidos distintos. Porque podemos decir que por un lado somos pecadores en verdad, porque seguimos pecando. Tú y yo cometemos pecados, violamos la ley de Dios. Pecamos por comisión y pecamos por omisión. Seguimos siendo pecadores, pero somos justos también. No somos justos porque ahora hacemos todo lo que la justicia nos dice que debemos hacer. Somos justos porque la justicia de Cristo está puesta en nuestra cuenta. Por eso, justos y pecadores al mismo tiempo. Esa es la realidad. Dice Sproul, este es el corazón del evangelio. Para entrar al cielo, ¿seré juzgado por mi justicia o por la justicia de Cristo? Si tengo que confiar en mi rectitud para entrar al cielo, debo abandonar por completo toda posibilidad de ser redimido. Pero cuando vemos que la justicia que es nuestra por la fe es la justicia perfecta de Cristo, vemos cuán gloriosas son las buenas nuevas del evangelio. La buena noticia es simplemente esto: puedo ser reconciliado con Dios, puedo ser justificado, no sobre la base de lo que hago, sino sobre la base de lo que Cristo ha logrado por mí. Y esa era la doctrina de la reforma precisamente. Por eso el afán de Pablo en Romanos de declarar que no se trata de nuestra justicia, sino de la justicia de Cristo, de la justicia de Dios. El texto que leímos en Romanos 3:21 lo enfatiza, pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Y en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿La justicia de quién? De Dios, no la nuestra. No se puede decir más claro de ahí. Lo que nos salva no es nuestra justicia. Lo que nos salva es la justicia de Dios. Y por eso es una justicia perfecta. Oh, si nosotros tuviéramos más conciencia de qué mal está el hombre sin Cristo en sus delitos y pecados. Oh, si nosotros tuviéramos esa conciencia de que si yo parto en ese instante, ahora mismo, si yo no estoy en Cristo, si yo no estoy refugiado y resguardado en la justicia de Cristo y muero en ese instante, parto a la eternidad a una condenación eterna. Si el hombre tan solo estuviera consciente de que tan solo tiene que ocurrir una cosa, tiene que pararse tu corazón, ocurrir un accidente, una condición que pierdas tu vida en un instante, como a una amada hermana le ocurrió tan solo hace una semana, una aneurisma, y allí mismo quedó. Hoy estaba siendo enterrada. Yo no estoy hablando de cosas que pudieran pasar, cosas que pasan. Y si una persona está fuera de Cristo, parte así, parte de una condenación eterna, pero yo sé dónde está mi amada hermana. Está en la gloria de Dios, en la presencia de Cristo, porque ella se refugió, se resguardó en la justicia de Jesucristo por medio de la fe. Al cerrar sus ojos en la tierra, los abrió en la gloria. Tú sabes qué será de ti si tú partes esta noche a la eternidad. ¿Sabes tú cuál es la condición de tu alma? La solución provista en el evangelio es la justicia de Dios, no la nuestra. Los méritos de Cristo, no nuestros méritos. La Iglesia Católica Romana declaró
que esa forma de ver la justificación es una ficción legal. Eso es una imaginación, así como se escriben libros de ficción, como que esa salvación que proponían los reformadores era ficción legal, que eso no es cierto. Pero sencillamente el hecho de que sea una justicia legal puesta en nuestra cuenta no quiere decir que no sea real, porque es de la verdadera justicia de Cristo que estamos hablando. Es la verdadera justicia de Cristo la que es puesta en nuestra cuenta. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él no dijo, comenzado es. Como si todavía quedara algo que tú tienes que hacer, que tú tienes que añadir tus obras y ser una persona buena, un hombre y una mujer decente. No, Él dijo, consumado es. Concluida está la obra que se necesita en el cielo para la salvación de los hombres. Consumado es. No hay más sacrificio que hacer. No hay más nada que añadir. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho Él mismo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Y la maldición que recaía sobre nosotros, Él la tomó sobre sí en la cruz del Calvario. Se hizo maldición para que nosotros recibiésemos la bendición. ¿Cuál es la base de nuestra justificación entonces? Nuestra confianza no está en haber sido bautizados de niños, creyendo que ese sacramento nos hace justos de alguna manera. Nuestra confianza no está en las cosas buenas que podamos hacer, ni en las malas que dejemos de hacer. Nuestra confianza no está en hacer confesión de nuestros pecados y luego las penitencias correspondientes para pagar por ellos. Nuestra confianza no está en ninguna indulgencia papal, ni en una extrema unción aplicada antes de morir, ni en misas después de morir. Nuestra confianza está únicamente anclada en Jesucristo, en su vida y en su muerte, en su justicia y no en la nuestra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Hemos visto entonces la salvación resumida en ese término justificación. Hemos visto cuál es la base de esa salvación, que es la obra de Cristo, la persona de Cristo, lo que Él hizo en vida y muerte. Pero yo quiero que nos detengamos ahora a ver cuál es el modo en el que nosotros podemos apropiarnos de esa salvación. Y es enfocarnos en las palabras gratuitamente por su gracia. Dice, justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente traduce un adverbio de modo. Resultó para mí interesante ver cómo en Juan 15 se utiliza esta palabra o esta expresión para explicar o traducir un salmo. Se está citando los salmos y dice, me odiaron sin causa. Esa frase sin causa es la palabra que se traduce gratuitamente. En otras palabras, nosotros fuimos bendecidos sin ninguna razón aparente. No fue por nada que Dios vio en nosotros, ni por nada que nosotros haríamos después en el futuro, sino porque Él quiso. Por el puro afecto de su voluntad, como dice la palabra. Todo salió del corazón de Dios. Y es por su gracia, porque es un regalo, es un don, no una compra. Es algo que recibimos por la benevolencia divina. Una de las cosas que para mí resultó sumamente interesante al estudiar este tema fue ver que Dios nos da su espíritu para que nosotros podamos comprender lo que es recibir las cosas por gracia. Repito, que es lo que yo acabo de decir. O sea, Dios nos da nada más y nada menos que la tercera persona de la Trinidad y lo hace morar en nosotros para que nosotros podamos entender la gracia de Él. Porque dejados a nosotros mismos fuéramos ingratos.
dejados a nosotros mismos, no viéramos la dimensión de lo que ha sido el regalo de Dios. Y dice Pablo en 1 Corintios 2:12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El espíritu nos fue dado para que podamos conocer las cosas que Dios nos dio gratuitamente. Qué maravilloso. La tercera persona de la Trinidad habita en nosotros y una de sus misiones principales es hacernos conscientes de la gracia de Dios, porque si no seríamos demasiado ingratos. Dejados a nosotros mismos, pasaríamos los días sin darle gracias a Dios. Oh, qué gracia ha derramado Dios sobre nosotros. Por eso es por gracia, es por medio de la fe. Tenemos que renunciar a toda pretensión de que es por algo bueno en nosotros, por nuestra justicia, por habernoslo ganado, por pensar que nos lo merecemos. Somos salvos por medio de la fe. Es costosa. Le costó a Cristo el precio de su sangre, pero para nosotros es sin precio. Por eso dice Isaías 55:1, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Que le digan a alguien que no tiene sed que el agua es gratis, es una buena noticia, ¿sí? Para cuando yo tenga sed. Pero lo que el texto está diciendo es, a los sedientos, vengan que es gratis. Porque usted se imagina que usted se esté muriendo de la sed. Usted está en un desierto y está pasando y está sudando, ya solo se está arrastrando. Y es por ahí como hay una tira cómica que coloca después en el desierto una máquina de refrescos, y hay que echarle la moneda y usted sin dinero, muriéndose de sed y no tiene un chele. Dice a todos los sedientos, locos por beber agua, vengan que es gratis. Vengan, sáciense en mí, en mi abundancia. Eso es lo que Dios nos invita a hacer. Pero ¿por qué es que a los hombres les gusta mejor comprar las cosas? Ustedes seguro han vivido alguna situación en la que alguien le quiere hacer algún regalo y usted dice, no, yo lo pago, yo lo compro. Hay momentos en el que el hombre no quiere sentirse deudor, porque si me lo regalan después, yo me voy a quedar en deuda con él, y yo prefiero pagarlo yo. El hombre es así. Y el hombre también lo hace con Dios. Dios ofrece la salvación, pero de alguna manera el hombre quiere pagarlo. No, pero algo yo pongo, Señor, yo pongo algo. Como hay personas que son muy adineradas y se invitan a un buen restaurante que uno sabe que es costoso, uno no puede pagar esa cuenta. ¿Y qué uno hace al final? Vamos a aportar todos, espera, yo tengo aquí como un 2% de lo que la cuenta cuesta. No nos humillamos y no aceptamos lo que Dios nos ofrece gratuitamente por su gracia. De alguna manera tengo que ganármelo. De alguna manera yo quiero ser merecedor. Yo quiero llevarme algo de gloria de eso. Y el hombre prefiere por eso obrar y tratar de ganarse, tratar de esforzarse, ser alguien que viva de tal manera. Por eso que Cristo decía que al reino de Dios van primero ¿quiénes? Los pecadores, los publicanos, las rameras. Porque el que se cree justo no busca a Dios. La salvación no se gana, la salvación se recibe como un regalo. ¿Saben qué? La economía celestial es muy diferente a la economía terrenal. En la economía terrenal, si tú trabajas, tú esperas ver al final de la semana o al final del mes que se te haya depositado un dinero en tu cuenta. Tú esperas ver un balance positivo en tu cuenta. En la justicia celestial, en la economía celestial, cuando tú trabajas y vas a chequear la cuenta a ver cuánto tiene, resulta que el balance es negativo.
Y Pablo lo dice así en Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. ¿Ven el punto? Está diciendo, el que se quiere esforzar para ganarse la vida eterna, va teniendo una deuda que se va poniendo cada vez más grande, más grande, más grande. Vamos a decir que tú trabajaste esta semana y fuiste a revisar tu cuenta y el saldo es negativo. Bueno, eso debe ser que yo le pedí prestado al jefe un dinero y a lo mejor por eso. Pero yo esta semana voy a trabajar el doble. Y te afanas y trabajas el doble de la semana y vas a chequear la cuenta. Ahí es que tú debes más todavía. Y el saldo es más negativo. Eso mismo te pasa, amigo. Si tú quieres ganarte la salvación, por más que te esfuerces, el saldo en la cuenta celestial es negativo. Nadie se gana el cielo. Dice Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Es por su misericordia. Hermanos, la salvación es de principio a fin por la gracia de Dios. ¿Sabían ustedes que hay una... Les voy a mostrar en una cronología de la salvación? La gracia salvadora vino a nosotros en la eternidad. Oigan lo que yo estoy diciendo. En la eternidad pasada, si podemos hablar en esos términos, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:9. Él habla de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¡Wow! La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Eso tiene que significar que desde ese entonces ya Dios había determinado que el método de salvación es por la gracia. O sea, no fue que primero Dios había concebido una forma de salvación que el hombre la podía adquirir por las obras. Él sabía que eso jamás iba a ser. Y por eso desde la eternidad nos dio la gracia en Cristo Jesús. Siempre esa fue la realidad. No hay obra que te pueda acercar 1 milímetro a la salvación de Dios. Me encanta que Romanos 11:5, en ella Pablo habla de la gracia de Dios, la elección de la gracia de Dios. En Romanos 11:5, la elección de la gracia de Dios. ¿Por qué fuimos elegidos? Porque eso pasó antes de la fundación del mundo. Por la elección de la gracia de Dios. La elección de la gracia es electiva, la gracia elige. Y te miró a ti no porque tú te lo mereces. Y Dios te amó, sin tú antes haber hecho ni bien ni mal. Amén. Pero la gracia no solamente obró en la eternidad, sino que si recorremos esa cronología, en el momento de tu conversión, adivina por qué tú fuiste salvo. Por la gracia de Dios. ¿Adivinaron? Dice Romanos 8:24, porque en esperanza hemos sido salvos. O sea, que habla de algo que ya ocurrió. Hemos sido salvos. Y utiliza un aoristo pasivo indicativo. Algo que pasó y algo que fue hecho en ti por otro. No fuiste tú que te la ganaste. Y por eso también en Efesios 2, Pablo dice en el versículo 5, por gracia habéis sido salvados. Hablando de Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. Es rico en misericordia, no que tiene un poquito de misericordia. Rico en misericordia. Y nos amó. Y dice en el versículo 8, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pero no solamente es gracia en la eternidad,
gracia al momento de la conversión, también es gracia salvadora estando ya en Cristo. O sea, fuimos, por así decirlo, salvados en la eternidad. Fuimos salvados en la regeneración. Somos salvados cuando ya estamos en Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 1:18, él habla de los salvos por el poder de Dios. Los que están salvos, o como dice 2 Corintios 2:15, los que se salvan. Están siendo salvados. Se usa un participio presente pasivo. Están siendo salvados por otro. Ni siquiera nos estamos ganando la salvación, estamos siendo salvados. O sea que vemos la salvación en la eternidad, la salvación en la conversión, o sea, la salvación en la vida cristiana y la salvación en la eternidad futura. Esa gracia también es futura, dice el apóstol Pablo en Primera de Pedro 1, el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:13, la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. O sea que cuando Cristo vuelva, Él seguirá derramando gracia. Esto es gracia, 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 todo por gracia. En Romanos 5, Pablo habla de que seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9 y en Romanos 5:10, seremos salvos por su vida. Seremos, fíjense, lo dice en futuro, porque todavía falta. Hay mucho más que tenemos por delante y seremos salvados, es lo que dice el texto, también utiliza el pasivo. Es algo que recibimos un beneficio que otro no logra para nosotros. Salvación por gracia desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es la Biblia. Salvación por gracia de principio a fin. Y en el capítulo 5 yo les leí los versículos del 8 en adelante, pero en el versículo 1 dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Wow. Hemos entrado a esa gracia, una gracia que no tiene puerta de salida, en la cual estamos firmes. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo murió por la gracia, dice Hebreos 2:9, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Cristo pagó el precio, no con oro o plata, sino con sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha. Ese fue preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Eso es gracia. Es una salvación costosísima que para nosotros fue gratuita. ¡Wow! ¡Qué salvación! El cual, siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. Pero ¿saben cómo comienza el versículo? Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Fue por gracia. Él lo hizo eso por gracia. ¡Qué desprendimiento! La salvación no es gratis porque no cuesta, porque cueste poco. Las compañías dan a veces artículos de promoción, lapiceros, libretitas, llaveritos. Hay muchas cosas que ellos dan, son cosas que no cuestan mucho. El evangelio de nuestra salvación no es un artículo de promoción. Es costosísima la salvación, pero es gratis para nosotros. En Cristo Jesús es glorioso. Y me gusta como Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, 17 y versículos 20 y 21. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La abundancia de la gracia. No es un poco de gracia. Óigame, con un poco estaríamos nosotros más que satisfechos. Pero Dios nos da abundante gracia. Y oigan cómo lo dice en el versículo 20. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y después dice, habla de que la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. Donde abundó el pecado, óigame que se abundó. Óigame que se abundó el pecado.
Si nosotros tan solo pudiéramos tener una máquina sumadora que pudiera sumar todos los pecados que solo nosotros los que estamos aquí hemos cometido. Tiene que tener mucho número esa máquina. Pero lo glorioso es que si los pecados fueron abundantes, la gracia fue sobreabundante. ¡Wow! Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pecadores condenados, listos para irnos al infierno, y la gracia nos rescató, derramó las riquezas de su gracia sobre nosotros. Dios es multimillonario de gracia, y Él no nos hizo sencillamente a poseedores de un poco de gracia. Él nos hizo millonarios de gracia también. ¡Wow! ¡Qué misericordia! ¡Qué bendición! ¡Qué salvación! Por eso no hay otra cosa que clamar como el apóstol Pablo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, sentándonos en los lugares celestiales de Cristo Jesús, y nos eligió, y nos predestinó, y nos adoptó, y nos redimió, y nos selló con su Espíritu. Hay que bendecir a Dios. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Salmo 32. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, nos provee de perdón, paz con Dios. Oh, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros por Él? Debe haber gratitud en nuestros corazones ante una verdad tan gloriosa, ante una salvación tan grande. Pues allí, cuando Pablo da esa alabanza a Dios, él explica cuál es el propósito de eso que Dios ha hecho por nosotros. Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me predestinaste a mí? ¿Por qué me hiciste miembro de tu familia? ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos para la alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense que él pudo haber dicho, él no dice el texto para alabanza de su gloria, eso no es lo que dice, ni dice para la alabanza de su gracia, tampoco dice eso, dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Está hablando de la gracia, y esa gracia es gloriosa. Y Él nos salvó, a ti y a mí nos salvó, para que nosotros fuésemos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que nuestras vidas se dedicaran a alabar la gloria de su gracia. Esa es nuestra razón de ser, la razón de nuestra salvación. Hay un himno que me encanta, está en inglés. Yo lo traduje más o menos, dice así. Es una traducción libre porque no se puede traducir una canción de manera literal, pero dice: gracia es la explicación detrás de la salvación, que desde antes de nacer me marcó para su ser. Gracia para el pecador que en miseria encontró, que limpieza otorgó y por justo le tomó. Gracia de principio a fin, que me impulsa a serle fiel, que transforma al pecador a la imagen del Señor. Gracia la que logrará lo que mi esfuerzo no alcanzó. Voy a preparar lugar, se cumplirá en la eternidad. Y el coro dice: gracia que redimió y vida me dio, gracia que me vistió de Cristo el Señor, gracia que el cielo me dio, mi nuevo hogar. Es gracia siempre digna de alabar, siempre digna de admirar. Y en inglés lo que dice allí en esa última frase es: nunca cesaré de bendecir la gracia de Dios. Tú y yo estamos salvos para bendecir a Dios, para reconocer su gracia. Estamos bien con Dios porque hemos sido perdonados gratuitamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Tú has sido rescatado para anunciar y proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Y si tú estás aquí sin haber recibido esa gracia, si tú estás aquí y todavía no has sido recipiente de esa bendición, te recuerdo una vez más: todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, no tienes que hacer cosas para ganarte el favor de Dios. No tienes que prepararte para poder ir a Dios. Ven como estás como pecador y confiesa tu pecado ante Él.
pídele perdón y misericordia. Ven, Él dice, Él no te echará fuera, Él te invita a venir. Los que no tenéis dinero, aunque no tengas lo que se necesita, ven, compra y come. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. ¿Para qué desperdiciarás la vida en lo que no es? Se te van los años y pronto llegarás a la eternidad. ¿Para qué dedicar la vida a asuntos sin importancia, irrelevantes? ¿Cuántas películas has visto en tu vida? ¿Cuántas horas has dedicado a ver televisión, a navegar por el internet? ¿Y cuántas has dedicado para la salvación de tu alma? Oh, tu alma eterna, tu alma preciosa, tu alma valiosa. Por amor a tu alma, busca a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Y así termina el libro de Dios en Apocalipsis. En el capítulo 21 dice: al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y en el capítulo 22 dice: el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ven y satisface tu sed hoy en Jesucristo. Ven hoy, ven sin tardar a Cristo y serás salvo, y salvo para siempre. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Cree hoy en Cristo y serás salvo. Damos gracias a Dios por su bendita gracia, por su gratuita gracia, por su gloriosa salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de meditar en sola gratia. Una salvación solamente por la gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por haber tenido piedad de nosotros. Danos ahora un corazón para amarte y servirte todos los días de nuestra vida. Y para ser aquellos que ahora exaltan, proclaman y exaltan, cantan a esa gloria de tu gracia. Alabado sea tu nombre, ahora y por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.